Hola Rocío, ¿estás bien? Me alegro. María también, ¿cierto? La Geraldine, ¿están todos bien? Qué Todo bien. bueno, qué bueno, me alegro mucho. Vamos a seguir orando por ustedes entonces, para que sigan bien entonces. Claro. Ya. Ya, profe, Muchas un gusto gracias. haberlo saludado, que esté bien, cuídese. Gracias, don Gastón. Igualmente. Jóvenes, ya. ¿Se acuerdan lo que estábamos conversando la semana pasada? Fue un tema que lo conversamos harto, lo discutimos harto. ¿Recuerdan de qué estuvimos conversando la semana pasada? Em, Que si se puede debilitar o fortalecer la democracia. claro, bien, bien. Estuvimos hablando sobre si se podía debilitar o fortalecer la democracia. ¿Qué conclusiones llegamos en esa clase? Que sí se Que sí podía se hacer. podría debilitar o fortalecer. Bien, muy bien. Por ejemplo, ¿de qué manera se podía debilitar la democracia? Con falta de confianza entre el Bien, pueblo y el Estado. muy bien. Con el tema de la confianza, ¿alguna otra idea? ¿Cómo se podía debilitar la democracia? ¿Se acuerdan que vimos un gráfico también en cómo iba, en este caso, aumentando y disminuyendo la satisfacción con la democracia en Chile? ¿Y en qué momento bajó de manera radical? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó en Chile? ¿Que bajó demasiado la confianza en la democracia? Fue después del golpe de Estado, ya Ya, empezó ahí a decaer. Y ya. después, impactantemente, cuando volvió la democracia aquí a Chile, eh, hubieron altas bajas. En el primer gobierno de Michelle Bachelet subió, pero después volvió a decaer con el primer mandato de Sebastián Piñera y en los que le siguieron, que fueron de nuevo Bachelet y Sí, actualmente Piñera. sí. ¿Se acuerda qué pasó? ¿Por qué bajaron? ¿Ahí lo recuerda? Pasaron algunas cosas. No sé si se acuerdan. Bueno, sí. Y también lo vieron en las noticias, me imagino. Creo que hablamos sobre el caso Penta, ¿sí? Tal cual. Claro, el caso Penta. Y no me acuerdo cómo empezaba, pero terminaba en Mitch. Soquimich. ¿Sabes lo que significa Eso, Soquimich? no. Sociedad Química y Minera de Chile. Ah, Es bueno, una no sé. sigla. Y evidentemente Soquimich antes era una empresa del Estado. Y después pasó en dictadura a ser de este caso un privado. Cuando se privatizaron muchas empresas en dictadura. Muchas empresas que eran del Estado pasaron a privados. Por ejemplo, la compañía de teléfonos de Chile, que se llamaba CTC. Ustedes no creo que no hayan conocido un teléfono fijo marca CTC. Que después pasó a llamarse Telefónica, cuando ya era privado, y ahora se llama Movistar, por ejemplo. Ya, el punto es ese. Pasó el caso Penta, el caso Sokimich, en donde los políticos se financiaron su campaña electoral de manera irregular. ¿Alguien recuerda cómo era este sistema? Lo comentábamos. Quizá era un poco complejo entenderlo. Pero como que hacían servicios, ¿se acuerdan? Hacían servicios a empresas, pero que nunca prestaban el servicio. Fue lo de las boletas falsas, ¿cierto? Tal cual, Fernanda. Tal cual. Muy bien. Y bueno, también el tema de la falta de justicia. Ese otro tema importante, Joaquín. La gente dejó de creer en la justicia también. Por hechos que han demostrado impunidad en casos. Por ejemplo, este, ¿no? En este caso de las boletas falsas, a los. En este caso, a los acusados se les condenó culpable y se les condenó. ¿A qué se les condenó? Alguien, no sé si ha visto la noticia o lo escucharon. Fue como que le hicieron unas capacitaciones. Clases de Sí, ética, claro. a eso, pero nada. Nada. Si uno compara con con el daño que hicieron a la democracia, fue importante.
incluso hasta antes de esto, eh, se reformaron también otras leyes, leyes económicas, porque había muchos empresarios también que evadían impuestos. ¿Se acuerdan lo que era una evasión de impuestos? ¿Qué es evadir impuestos? Esto lo hemos visto también en algunas clases. Amy, o no sé si iba a hablar. No, o sea, iba a decir que a lo mejor no pagar, tipo eso, pero no sé si está bien. Bien, Amy, muy bien, es eso. No pagar el impuesto, pero de manera ilegal, po. O sea, si la ley dice que hay que pagar y yo no lo pago, sería evadir el impuesto. A diferencia de eludir, que también lo vimos en una clase, en donde yo, por ejemplo, la ley no me dice nada sobre el tema, y yo éticamente podría pagar el impuesto, pero no lo hago. Busco la manera para no hacerlo y que quede dentro de lo legal. Porque hay algún... Dígame. Por eso mismo también recayó en el mandato de Sebastián Piñera, porque él ha evadido impuestos por muchos años. También. Bueno, fue condenado por eso también. Pero, y lo que más le critican a Piñera no es que evada impuestos, sino que eluda impuestos. Que eso es como, yo lo encuentro peor, porque es como buscar el resquicio legal para que pueda, cumpliendo la ley, evitar el impuesto. Claro, es legal, sí, pero no es legítimo. O sea, se ve socialmente y moralmente es malo. Y cuando alguien quiere tirarse como presidente de la República, tiene que, yo creo, desde mi punto de vista, dar el ejemplo, ¿no? Si quiere un país mejor para todos, parte de querer un país mejor para todos es que sea un país justo. Entonces, para terminar con el tema de la democracia y cómo se puede fortalecer, voy a compartir pantalla, acá. Hay un fenómeno muy importante y que es lógico que iba a pasar, que es el tema de la desafección política. ¿Han escuchado este concepto alguna vez? ¿Desafección? No, No, es nuevo, porque es algo que se está también pasando ahora. La desafección es como perder el interés. Eso es que te deje de llamar la atención algo. Que deje de sentir, en este caso, afecto por algo. En este caso es la desafección con la política. Ya no nos interesa la política. O nos interesa mucho menos la política. ¿Ustedes ven eso en sus casas, por ejemplo? Con sus papás, con sus vecinos. Sí, ¿Sí? ¿Qué, por ejemplo, ha visto Mirai? que el otro día afuera ¿Ya? estábamos hablando con una vecina, pues, y salió un tema de política. ¿Ya? Y ella decía, no, a mí no me interesa eso, mientras a mí no me molesten, todo bien. Entonces era como, ay, Tal cual. ¿O han escuchado esto esta frase del... y que es muy común, esto de que... No, da lo mismo que salga presidente. Total, yo mañana, al día siguiente, tengo que salir a trabajar igual. No sé si lo han escuchado. Yo sí, ¿Sí? pero no en mi casa, sino que con unos vecinos. Claro. Esto es parte de la desafección política, de que no hay interés en la política. Y claro, evidentemente, salga quien salga, tenemos que seguir trabajando igual. Eso es verdad. Pero, por ejemplo, la forma en la que vamos a trabajar, los salarios que vamos a ir recibiendo, todo eso se maneja desde la política. Por eso no depende, perdón, no es algo tan liviano quien nos gobierne. Entonces, claro, uno tiene que elegir a la persona que uno crea que lo representa, evidentemente. Entonces, dentro de este proceso de desafección política, lo primero que hay que entender es que en democracia, lo esencial de la democracia es la participación. La participación esencialmente de todos. O a lo menos de la mayoría, pero sí de todos. De hecho, este es un tema muy complejo, porque hasta en este momento es un tema que está aquí, a la palestra. ¿Por qué? ¿Qué es lo que puede en este caso? ¿Qué es lo que
en este momento se está jugando en cuanto a democracia, por ejemplo, y participación activa? ¿Tenemos algún hecho importante donde podamos ejercer nuestro deber democrático o nuestro derecho democrático, por ejemplo, que es votar? ¿Pronto? Eso de la constitución para aprobar, Claro. se me olvidó el nombre. El plebiscito. Tenemos un plebiscito ahora donde vamos a poder elegir básicamente si queremos o no una nueva constitución y en caso de quererla, ¿cómo la vamos a querer? Si la hacemos con personas nuevas que lleguen a formar en este caso, un congreso constitucional donde lleguen 100% de personas nuevas, o armamos una institución mixta. Mixta no en el sentido de hombre y mujer, sino que mixta en el sentido de que la mitad va a ser nueva y la otra mitad va a ser miembro de las cámaras de diputados y de senadores. Chuta, ¿y qué le pasó a Benjamín? Chuta. Si me lo comenta por ahí, también sería por la misma forma. Ya, entonces, evidentemente, tenemos este desafío, ¿ok? ¿Y qué está pasando en nuestro contexto? Tenemos la pandemia. Ya. Bueno. Creo que, gracias Fernanda, le agradezco haberme contado. La pandemia nos tiene complejos en este momento. ¿Por qué? ¿En qué afecta la pandemia a la democracia? Porque estamos, o sea, hay muchas personas contagiadas, entonces no quieren como usarlo de excusa, se podría decir, Ya. como que no se podría hacer porque ya lo suspendieron una vez, entonces igual podrían suspenderlo de nuevo porque al final la gente sigue contagiándose, entonces no hay como un que disminuya el brote. Claro, tal cual. Entonces, un tema complejo. También, Dígame. también se dice que se está utilizando a favor la pandemia, Ya. porque con este tema del plebiscito, técnicamente todo Chile estaba molesto. Y claro, eh, hemos estado, en las noticias están mostrando que se están haciendo avances. Por ejemplo, en mi misma comuna, al mes pasado habían 300 y tantos infectados y ahora hay 40 y tantos. Chuta. Y claro, la gente se calma por estos resultados. Entonces, por ejemplo, si se aplicara un plebiscito hoy en día, quizás no se obtendrían los mismos que se hubiesen obtenido antes. Tal cual. Porque es como, a ver, poner una máscara, por así decirlo. Es que la gente tiene como memoria a corto plazo, como eso me pasa a mi familia, hay gente que tiene memoria a corto plazo, mi abuelo, que no sé, porque llegan, no sé, cajas familiares o cosas así, es como, están haciendo algo, se están preocupando, pero al final es como su Exacto. deber, entonces Sí, cosas es así la gente le va. es algo que ellos tienen que hacer. Tal cual. Porque si estamos viendo ese mismo tema, también, no sé, podemos utilizar del ejemplo ese general que literalmente desalojó a una familia de su hogar en tiempos de pandemia, que hizo boom en las noticias hace 1 o 2 meses. Sí. Evidentemente, ese es un tema complejo. ¿Qué va a pasar con la votación? ¿Cambiaría mucho en este contexto si es que fuese un contexto normal? Y lo otro es que mucha gente va a tener miedo a salir para no contagiarse, evidentemente. Si hay miedo a salir, si va menos gente a votar, y esto es lo que dice un sector de la política, eh, ¿es válida una votación donde no está, por ejemplo, la mayoría de los que van a votar? O No, no sé, si va al treinta No, por no es válida. ciento Claro. Entonces, esos riesgos están en este momento. Por eso, si por ejemplo plantean cambiarlo, no plantean cambiarlo, etcétera. Porque, evidentemente. ¿Y qué pasa con los que están con COVID en el día del plebiscito? ¿Ellos no tienen derecho a votar? ¿Pierden su derecho a votar? sí tienen su derecho a votar, pero a la vez como persona tienen el deber de no salir para no seguir esparciendo el virus, entonces ¿Y cómo como lo hacen? que, ¿cómo lo hacen? Es el tema, po. Ese otro debate.
¿Cómo hacemos con los que están contagiados de COVID y tienen su legítimo derecho a votar? Bueno, Recuerden, dígame. Porque es que también es como algo súper complejo. Porque, por ejemplo, aquí en mi casa yo tengo una tía que tuvo COVID ¿Mm? y ya ella sí, esa no. Y dijeron que iban a mandar a gente que nos hiciera exámenes a nosotros. Estamos hablando que en el terreno de esta casa hay 12, 13 personas ¿Ya? y somos todos familia, pero a ninguno se nos ha aplicado un examen. Entonces, Ya, yo puedo ser perfectamente asintomática tal cual. y no lo sé. Así es. De todas maneras, lo que ahí debería, si no van a mandar el hacer examen, debería, en este caso, las cuentas, asumir que ustedes tienen COVID y contarlos como COVID sin PCR. Exacto, nosotros eso hemos estado haciendo. Mm. Por ejemplo, a ver, la que yo tengo claro que no tiene es mi otra tía porque ella trabaja en el hospital de Las Condes. Ya, Entonces a ella le hacen chequeos constantemente y ella no tiene. ya. Pero eso no significa que nosotros no podamos tener. Así es, pues. Así es. También tenemos este contexto que están de a poco levantando las cuarentenas. eh, Están muchas comunas pasando transición. Entonces, este escenario también busca el favorecimiento de poder tener un plebiscito. Seamos también que también se busca eso, que puedan ya empezar a hacer la vida diaria para también, en este caso, poder trabajar. Porque si no hay trabajo, no hay dinero, si no hay dinero, no hay comida. Y ese también es otro problema. ¿Qué hacemos con...? No nos vamos a morir de COVID, pero muchas personas se están muriendo de hambre también, o se van a morir de hambre, están pasando hambre, porque no pueden trabajar. Entonces, todas esas cosas hay que ir sopesándolas. Eh, claro. Entonces, esta desafección, primero hay que entender que la democracia es de todos. Todos tenemos que participar. Pero por muchas razones, los individuos se han ido desentendiendo de la política. De los que hacen política y de participar en política. ¿Ok? Entonces ya hay una franca y directa indiferencia con la democracia. No creen en la democracia e incluso están, en este caso, se oponen a la democracia. Hay gente que cree que podemos incluso, es mejor volver a un sistema dictatorial incluso. Porque la dictadura garantiza orden, garantiza, o sea, en el discurso, garantiza estabilidad económica, etcétera. Eso es lo que dicen, pero como ya vimos en las clases anteriores, no necesariamente es así. Y tampoco ninguno de estos beneficios puede ser el resultado de, por ejemplo, los métodos que en Chile la dictadura, por ejemplo, utilizó, por ejemplo. Entonces, claro, hemos llegado a un punto donde ya no hay confianza en la democracia. Y eso es por culpa, básicamente, de las acciones que han hecho nuestros mismos políticos. Miren, vamos a analizar este caso, este mapa político, pero con información ilustrativa, donde básicamente nos muestran los países con mayor y menor abstención electoral en el mundo. Primero, antes que nada, para poder comprender un mapa, ¿qué es necesario saber? Siempre en un mapa. Para poder entenderlo. Siempre tenemos que tener en cuenta esto. Para poder, cualquier mapa, siempre tiene que tener esto para poder entenderlo. No, Sí, no no se sé. preocupe, Valentina, no se preocupe, dígame. ¿Qué es lo que ven ustedes acá, en el mapa? Países. ¿Ya? ¿Qué más? No sé si sirva No de algo sé. por el porcentaje, quizás. ¿Porcentaje de qué? Es el punto. ¿Porcentaje de qué? De los que votan.
¿Y cómo supo Y eso? también estaba leyendo arriba Eso. de los colores, sí. Bien, muy bien. A eso voy. Muy bien, María. Para poder siempre entender un mapa, lo primero que tenemos que hacer y que siempre un mapa sí o sí tiene que tener es la simbología. Si un mapa no tiene simbología, no podemos entenderlo. En este caso, el mapa es sobre, primero, el título nos dice que es sobre los países con mayor y menor abstención electoral del mundo. Segundo, analizando la simbología, ¿qué nos dice primero? ¿Qué nos va a mostrar? ¿Qué nos va a mostrar el mapa? La abstención electoral. Ya, nos va a mostrar la abstención electoral. Después, ¿qué nos va a mostrar el mapa? La cantidad de los votos. Ya, el tipo Sí, de sobre todo digo, votación. Y también el IDH, que yo sé que esto quizás no lo conozcan, que es el Índice de Desarrollo Humano. Todos los países tienen, bien, Rocío, los colores que se miden. Todos los países tienen un índice de desarrollo humano. Es básicamente un número o un porcentaje que nos dice qué tan desarrollados son un país. Nosotros estamos en vías del desarrollo, ¿ok? No somos desarrollados. Chile está en un país en vías del desarrollo. Ya, primero, veamos el mapa. ¿Cuáles son los países que tienen menor abstención electoral? Menor. Se podría decir como los países bajos, entre comillas, de Europa y de Bien. Sudamérica y de África. Ya, Sí. en este caso, por ejemplo, no me meto los países, no hay problema. Ah, ya, Uruguay, Perú, Bolivia, Bélgica, Dinamarca, Suecia, Botsuana, Sí, Benín, bien, Sierra Leona. bien, Amy. Entonces ya pudimos descifrar cuáles son los países que tienen menos abstención electoral. ¿Qué ¿Y te puedo decir? Australia también tiene o no? Vamos a ver Australia, que es que yo no alcanzo a ver porque los tengo. Sí, Australia también. Que los tengo con la pantalla acá, entonces. Ya. Bien. Ahora, ¿qué tipo de votos tienen esos países? Obligatorio. ¿Todos? excepto Suecia y Dinamarca, como veo. Claro. Suecia tiene voto voluntario, Y los que Dinamarca. están en Sudáfrica, o sea, para el sur. Sí. Algún... Los de Sudáfrica también tienen voto, en este caso, voluntario. Pero claro, acá hay una constante. La mayoría de los que vimos, 5, tienen votación obligatoria. Podríamos decir que hay una relación entre la obligatoriedad y la abstención. Después, ¿qué tiene la abstención electoral media? Según... ojo. También habla de porcentajes. Por ejemplo, acá dice que la abstención es del 8, por ejemplo, en Bolivia, es del 8,1%. Eso quiere decir básicamente que de 100 personas, 8 no van a votar. Acá lo mismo. Uruguay, de 100 personas, 11 no van a votar. Porque estamos hablando en porcentaje, 100%. Después, los países con abstención media. Serían Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, el Reino Unido y Alemania. Ah, y Japón también. Ya, bien. ¿Y en la mayoría qué tipo de votación tienen? ¿Por qué tipo de voto tienen? Es voluntario, pero excepto Costa Rica que es obligatorio. Claro, acá es voluntario. Voluntario y tienen abstención media. Eso quiere decir que básicamente el ejercicio de votar es algo que depende de la voluntad de cada uno. Y acá se ha demostrado que hay una abstención media. O sea, los números podrían ser aceptables dentro de este sentido. Y los que tienen abstención alta, los que son mayor abstención, los que no van a votar. Son Colombia, Chile, Suiza, Portugal, Mali, Eslovenia, Ya, Bulgaria, Serbia, Lituania Lituania, y sí, Lesoto, Lesoto. que se ve medio borroso ahí Sí, abajo. es que es Lesoto, no sé si se acuerdan, pero
Y de hecho hay un comercial en su tiempo. Lesoto es este cuadradito blanco, no sé si lo ven. Chiquitito. Sí. Dice cuadradito, Lesoto es un país, pero que está dentro de otro país, que es Sudáfrica. Para la época del Mundial de Sudáfrica 2010 se hablaba mucho de Lesoto. Pero claro, evidentemente... ¿qué sistema de votación tenemos? ¿Cómo Voluntario. voluntario? La Me mayoría son impresiona. voluntarios. Y profe, Dígame. me impresiona que el nuestro diga que sea voluntario. Yo pensé como que el nuestro era obligatorio. El nuestro era obligatorio. No, sí, aquí Chile actualmente es voluntario. Sí, en Chile era obligatorio hasta el 2012, donde se reformó el sistema electoral y pasó a que... Lo que pasa es que primero para votar en Chile, hasta antes del 2012, era obligatorio, pero era obligatorio para los que estaban en el padrón electoral. ¿Qué es un padrón electoral? ¿Alguien sabe lo que es un padrón electoral? ¿Les suena eso? Un padrón de cualquier cosa. Un padrón es como un listado, una cartilla, una lista, un registro, ¿ok? Entonces, para poder votar antes, uno tenía que ir al servicio electoral y decir, yo quiero que me inscriban para poder votar, ¿ok? Bien, los inscritos vigentes, bien, Miaray. Muy bien. Entonces, yo le digo al servicio electoral, yo quiero que me inscriban para poder votar. Eso se hacía. Evidentemente, ¿qué iba a pasar? ¿O qué estaba pasando? Que las generaciones nuevas... ¿Quiénes creen que se inscribieron en este padrón electoral primero? En este registro electoral. ¿Quiénes se inscribían? Yo creo que la gente con mayor poder adquisitivo. Ya, bueno. Pero me refiero... Estamos en un contexto en que en Chile cualquiera se podía inscribir. ¿Ya? Los que tenían mayor poder adquisitivo, claro, evidentemente se podían inscribir o lo hacían porque votar implicaba también que se le cambiase quizá o no su destino de sus negocios, por ejemplo. Ya bien, Empresarios quizás. ya bien, los empresarios. ¿Quién más estaba interesado en inscribirse antes, ustedes creen? No, no tendría nada que ver. Quizás los abogados también podrían votar. Sí, en los abogados, sí. Bueno, todos, o sea, todos podían votar, todos podían votar. Cualquier ser humano se podía inscribir, cualquiera. La pregunta es, ¿quiénes creen que se sentían motivados por inscribirse? Esa es la pregunta. Porque Yo creo que la gente como revolucionaria que estaba en desacuerdo con las políticas y cosas que había en ese tiempo. muy bien, María. Y el primer padrón de vuelta a la democracia se hizo en el 89. ¿Qué pasó en el 89? O el 88, para ser más preciso. El retorno de la democracia aquí en Tal Chile. cual, tal cual. Teníamos el plebiscito del sí y el no. Teníamos que votar si queríamos, básicamente, tener una... En este caso, seguir con el general Pinochet a cargo de Chile durante 8 años más, o se llamaba elecciones. Entonces, evidentemente, ¿qué iba a pasar con la gente? ¿Se iba a inscribir al padrón para votar o no? Eso fue más que motivador para ellos. Tal cual, así es, Joaquín. Eso fue. Po. Entonces, claro, los mayores también, Rocío, los mayores también tienen mayor interés en la política. De hecho, no sé si han visto las noticias, pero cuando hay votaciones, los que van a votar, la mayoría son adultos mayores. Primero es por esto, porque los adultos mayores vivieron el proceso de la dictadura, por ejemplo. Y tienen un mayor valor por lo que es democracia. Porque vivieron en dictadura. Y evidentemente ellos se inscribían. Los otros que también se inscribían eran los que tenían mayor educación o mejor educación también, porque entendían de mejor manera cómo puede afectar la democracia. ¿Y quiénes en Chile tienen mejor educación? No sé.
Los de clase alta, no sé. Claro, puede ser un asunto económico también. Los que tengan mayor posibilidad de acceder a una mejor educación. Claro, entonces esto hizo que al final iba a votar muchas personas, o sea, del padrón electoral iban a votar el 80-90% del padrón porque era obligatorio, pero al final eran los mismos, solamente los que se inscribían para votar. Ahora no, po. Después del 2012 lo que pasó fue que eh, ahora todos, al cumplir 18 años, todos se inscriben automáticamente a este padrón. Ya no tiene que decir yo me quiero inscribir para votar, no. Todos se inscriben automáticamente. Usted cumple 18 y queda registrado. Pero ahora usted tiene la decisión si quiere o no quiere ir a votar. No es obligatorio. O sea, si usted quiere va, si no quiere va. Los profes, los únicos que estarían así como obligados a ir serían los que son vocal de mesa, Así es, Fernanda. porque es una multa, creo, si Tal uno no cual. va. Tal cual. Los únicos que están obligados son cuando te llaman a ser vocal de mesa. ¿Y qué es un vocal de mesa, Fernanda? Es esa persona que te pasa el papelito, que te dice cómo llenarlo y que se la pasa ahí todo el día sentado. Tal cual. Así es. Son los encargados de que su proceso electoral el día de la votación funcione. Y que sea transparente, secreto, igualitario, etcétera. Entonces, claro, ¿qué conclusiones podemos sacar entonces desde este mapa en base a la información que tenemos? Bueno, no dijimos el IDH de los países, Ah, ¿no? buen dato, muy bien. Muy buen dato. ¿Qué dice el índice de desarrollo humano? Los hagamos el cruce. ¿Qué países son los que tienen índice de desarrollo humano más alto en este caso? Norteamérica y países europeos. Y Australia. Bien, bien, muy Japón. bien. Bueno, Chile también tiene el índice de Sí. desarrollo humano alto. Uruguay. Claro, bien, muy bien. Para poder así como resumir sería América, Europa. Tal cual. Muy bien. Ah, Tiene y un poco de Asia igual, porque viene Japón. tal cual, Japón y Australia. Entonces, bien. Tratemos de analizar o interpretar el mapa. ¿Qué conclusiones pueden sacar de este mapa? Considerando las tres variables. La abstención, el tipo de voto y el desarrollo de cada país. Láncenla. La que usted crea. Interprete el mapa a su gusto. Saque su conclusión. La que usted crea. Bueno, no de todo el mapa, pero por lo menos en Chile es que durante todos los años ha habido una decadencia con las personas con el tema de ir a votar. Ya. Muy bien. Muy bien. Tenemos una alta abstención en Chile. Muy bien. Sobre el tipo de voto, ¿qué piensan ustedes según el mapa? Sobre el tipo de votación, ¿qué piensan? No, yo no digo como en general, pero yo creo que eso, las mayores abstenciones se ven, yo creo que quizás a cómo votamos de forma voluntaria. Tal cual. Bien. La mayoría de los países que menos votan son porque tienen un voto voluntario. Muy bien. Yo creo que hay, la mayoría de los países hay desafección, porque ya acá sí los que son voluntarios. Muy Por eso es bien. tan grande como el porcentaje de gente que no va a votar. Muy bien, Amy. En la mayoría de los países hay desafección. Bien. Muy bien. Y sobre el desarrollo, sobre los desarrollados, esto de que, ¿cómo ven? ¿Hay una relación entre cuán desarrollados son y cuánta gente va a votar? Geraldine levantó la mano. No sé si... No, pues sin querer, perdón. Ah, no se preocupe.
¿Hay alguna relación entre, por ejemplo, el desarrollo humano o el desarrollo del país y Yo el... creo que sí, porque se podría ver en eso de la participación que tiene el pueblo Ya, con estos temas. Que en los países que es obligatorio votar, quizás sí se ve más beneficiados porque hay una mayor participación claro, de parte del pueblo. Y esto los obliga a meterse en el tema de la política, los obliga a estar atentos. tal cual. Así es. Y considerando lo anterior, lo que decía Fernanda, ¿cuáles son los países que tienen, por ejemplo, o qué pasa con los países que tienen mayor desarrollo humano? Por ejemplo, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Japón. ¿Qué pasa con ellos? Tienen voto voluntario, ¿ah? Ellos tienen voto voluntario, pero son desarrollados, muy altamente desarrollados. ¿Qué pasa con ellos? Eh, no sé si es lo que te quiere escuchar, pero ellos por ser desarrollados tienen como mecanismo y tecnología para poder informarse, pero aún así no es como que sean estén tan metidos en la política, aunque tengan las medidas para poder informarse y todo eso. Claro, muy bien, muy bien. Sí, también yo creo que es porque, o sea, no sé, en esos países se ven muchos temas polémicos. ¿Ya? Entonces, esto, a ver, si lo comparamos, por ejemplo, Estados Unidos con Chile, en Estados Unidos ellos están constantemente rodeados de hechos polémicos, ya sea por temas de racismo, por temas de política, em, o ese tipo de cosas. Tal cual. Pero aquí en Chile, como que últimamente el tema más polémico que se ha visto, o sea, estamos rodeados de temas políticos, o sea, polémicos, pero que no se les toma importancia. Tal cual, así. Y en cambio los estadounidenses sí, porque como tienen, a ver, tienen más estados, tienen más comunicación. Y no es solo más Cada estado tiene su comunicación. propio noticiero, sus propias reglas, entonces eso. Tal cual. Y no solamente eso. Eh, ¿Cuántas veces podemos ir a votar nosotros en Chile? ¿Cada cuánto vamos a votar generalmente? 4 años. Ya cada 4 años. ¿Y en esos países han sabido cómo votan ellos, por ejemplo? No, profe, de ustedes No póngale, sé pero si no son sé. cada 6 u 8 años. Bueno, son cada 4 años para elegir presidente. Pero entre Ah, medio de esas votaciones, estos países tienen constantes consultas a la gente sobre los temas de su gobierno o de su política. Eh, Hacen bastantes plebiscitos para que la gente durante esos 4 años vote sobre también qué quiere. ¿Han escuchado del Brexit, por ejemplo? El Brexit fue un plebiscito en el Reino Unido donde se le preguntó a la gente si querían que se saliesen de este grupo de la comunidad eh, europea. En este caso, la economía en Europa se maneja como una sola. Todos los países son como una economía en Estados Unidos, perdón, en Europa, y tienen incluso una misma moneda, el euro. Si uno, por ejemplo, uno va a Italia y después se mueve a Francia, paga con la misma moneda. Acá, por ejemplo, en Chile, si uno va a Argentina, tiene que pagar con otro billete, con el de Argentina. Entonces, claro, tenían hasta eso similar, po. Y el Reino Unido, bueno, salvo el Reino Unido, que eh, el Reino Unido no tenían la misma moneda. Perdón, sí, po, tenían la libra esterlina. Usan el pounds, algo así. Claro, el pounds, que es la libra esterlina. Em, Que es mucho más cara que el dólar y el euro, según lo que yo he visto. Así es, así es, Creo que investigué un poco, una pura libra esterlina son como 1.000 pesos y el sí, euro está como a 700 o 800 ahora. así es. Entonces, evidentemente, hay más participación y están más interesados porque durante todo el periodo le siguen consultando y lo siguen llamando a votar. Acá en Chile uno vota 4 años y se retira. Evidentemente, no va a ser algo
no va a ser algo que llame la atención al chileno a votar, si lo llaman cada 4 años nomás, por ejemplo. Mira ahí, le explico al tiro cómo funciona el sistema de votación en Estados Unidos. En Estados Unidos, uno no elige el presidente, por así decirlo, como tal. Lo que uno hace es elegir representantes. En Chile, somos un estado, en este caso, no somos un estado federal. ¿Qué quiere decir que sea federal? Que estamos divididos por regiones, pero que cada región tiene poder propio y administración propia. En Chile no es así. En Chile tenemos divisiones regionales, pero la región se rige en base a lo que diga, en este caso, el poder central, que es el presidente. Profe, Dígame. creo que 1800, bueno, según recuerdo, 1800 y algo, creo que Chile tenía pensado hacer como una federación alguna vez, creo, según recuerdo. Claro, antes de la Constitución del 33, antes de 1833, hubo uno de los ensayos constitucionales, si no me equivoco, el de 1831, el que dijo que Chile establecía que fuese federal. O sea, que fuese dividido en regiones y que cada región tuviese su propio poder y su propia autonomía, por así ¿Y decirlo. qué pasó? ¿Y qué pasó que no se aprobó? Recuerde que en ese proceso estaba un proceso de ensayos constitucionales, donde hubo bastante anarquía y bastante desorden, por lo que en 1833, con la llegada de Diego Portales al poder como ministro de Interior, decide terminar con esta constitución y le damos origen a una nueva constitución. Una constitución nueva de carácter autoritaria, donde busca más control y más orden. Y obviamente para poder ordenar, decidió, y para tener más control, decidió que esto del federalismo no nos sirve. Tenemos que tener control central, en este caso desde Santiago. Bueno, en Estados Unidos no es así. En Estados Unidos tienen sus propias leyes en base a su estado, en este caso, etcétera. Entonces, lo que uno tiene que hacer en la elección presidencial, primero, en Estados Unidos hay dos grandes movimientos políticos, dos grandes partidos políticos, ¿ok? Están los demócratas, que son como los de centro-izquierda, por así decirlo, y los republicanos, que son como los de centro-derecha. El presidente actual es un republicano, Donald Trump. Es un presidente republicano y que va a la reelección por el Partido Demócrata, en este caso, por el Partido Republicano, por los en este caso los que piensan de derecha. ¿Cómo funciona el sistema? Uno no vota por el presidente de manera directa, ¿ok? Uno en cada estado tiene representantes, ¿ok? Y esos representantes votan, por así decirlo. Cada estado, dependiendo de la cantidad de gente que tenga, va a tener un número de representantes. Por ejemplo, si en un estado viven 5 millones de personas, van a tener una cantidad proporcional a la cantidad de personas de representantes, ¿ok? Entonces, el estado por ejemplo, de Florida puede tener 10 representantes, por así decirlo. Y estos representantes son los que al final van a votar quién quiere de presidente y de vicepresidente. Cuando uno vota en Estados Unidos, yo como ciudadano voto por mi representante. Ese representante puede ser demócrata o republicano. Y mi representante es el que va a votar a quien queremos como presidente. Por eso los votos no son por millones, sino que son cerca de 530, como decía Miguel ahí. Porque son los representantes los que votan, los 530 representantes. De hecho, en la elección anterior, Hillary Clinton sacó más votos. Como presidenta, para ser presidenta de Estados Unidos. Pero esos más votos no necesariamente significó más representantes. Donald Trump sacó más representantes con menos votos. Porque depende de la cantidad de población que haya en cada estado. Entonces, claro, acá lo que hace la gente es votar por representantes y esos representantes votan. Y cuando votan por el presidente y al votar por el presidente, vota por el vicepresidente. Votan por las dos cosas juntas. ¿Ok? Es como un pack. ¿Ok?
Entonces, cuando yo voto, no es que pueda votar por un presidente de un lado y por un vicepresidente de otro lado. No, votan por el PAC. Ok, yo voto en este caso, por un presidente, el presidente A que viene con el vicepresidente A. Y cuando uno vota por el presidente B, viene con el vicepresidente B. ¿Ok? Así funciona el sistema democrático en Estados Unidos. Es un poco enredado, un poco enredado. No es como acá, en Chile uno vota, su voto se contea, se cuenta, perdón, y listo. Jóvenes, hasta acá hay consultas, dudas. No, profe. Para esta semana había una guía, que es esta. Que es básicamente el mismo mapa que trabajamos. El mismo mapa, más un texto que tienen que leer, que es este, que viene con el gráfico, y básicamente tienen que hacer, primero, hacer una lista, una con los 10 países con mayor abstención y otra con los 10 países con menor abstención electoral presente en el mapa. Acá está. Acá ponen los 10 que tienen más abstención y los 10 que tienen menos abstención. Una lista. Simple. Después, comparar los países de ambas listas considerando la ubicación, el tipo de voto y el índice de desarrollo humano. Lo que hicimos ahora en clase. Y ante eso, cuando ustedes digan, los comparen entre uno y otro, hagan una hipótesis. Planteen lo que ustedes creen, una conclusión. También lo que hicimos ahora. Yo creo que, por ejemplo, los que tienen mayor desarrollo humano van a votar más porque tienen mayor tecnología, por ejemplo, lo que dijo ahí la compañera. Eso es una hipótesis. Solo eso. Y responder la pregunta acá, la C, que es, ¿de qué forma afecta la abstención electoral a una democracia? Lo hemos visto en clase también. Y la pregunta 2 es responder una pregunta en formato hipótesis, que es acá. Se lo voy a comentar. ¿Crees que el caso chileno representa una tendencia global? ¿Crees que la abstención chilena es una tendencia global? En este caso, ustedes tienen que primero decir sí, no, y definir los argumentos del por qué. Sí y no y por qué. ¿Ok? Entonces, ¿crees que el caso chileno representa una tendencia global? Sí, por esto y esto otro. No, por esto y esto otro. ¿Dudas? Este es un paso a paso sobre cómo hacer la hipótesis o cómo elaborar la respuesta de la 2. ¿Ok? Esta. Quizás se los puse porque quizás los puede ayudar para plantear una hipótesis. En general. Pero la hipótesis es básicamente eso. Presentar una respuesta tentativa a una pregunta de investigación. En este caso, nuestra pregunta es, ¿crees que el caso chileno representa una tendencia global? Ustedes primero definen el tema, en este caso, que es la abstención electoral, y si lo de Chile es algo global. Investigan si quieren investigar, si lo consideran necesario, y después redacta y escribe. Sí, no, ¿por qué? Profe, ¿a qué se refiere con tendencia global? O sea, como que lo que pasa en Chile pasa igual en varios países Sí, o... que es algo, un fenómeno que pasa en todo el mundo. Ah, ya. ¿Crees que lo que pasa en Chile pasa en todo el mundo? Esa es la pregunta. ¿Dudas hasta acá? ¿Consultas? ¿Inquietudes? Las respuestas las voy a esperar a mi correo, chiquillos. Bueno, el mismo correo donde les llegan las invitaciones. Tienen toda la semana para hacerlo. Bueno, Profe, dígame. disculpe, la guía pasada se la puedo mandar al correo igual, Sí, es que yo soy mala con el Classroom, de verdad, como que no. por me lo hay. mismo me di cuenta. Profe, Dígame. si es posible, ¿podría hacer una migración de cómo usar el Classroom? Porque yo tampoco tengo Ningún la problema. menor idea de cómo ocupar el Classroom, por favor. Ningún se lo problema.
vamos a tratar de juntarnos en alguna instancia para poder hacer un Zoom sobre Classroom, o si no le hago un video, no hay problema. Pero por ahora, mándenme todas las guías a mi correo, que es el mismo donde yo les mando la invitación, patricio.morales@educacionadventista.cl. Jóvenes, espero sus respuestas, sus trabajos. Bueno, tienen una semana para hacerlo. Que estén muy bien, que descansen. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe, que esté Nos bien. vemos. Chao. Chao, chao. Chao, Estén bien. profe.